Protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos oportunidad de conversar con Pablo Montes, coordinador anticorrupción del INCO, y con él vamos a platicar sobre la presentación de la plataforma digital Mapeando la Corrupción. En el estudio Arturo González, Manuel Cerrato y Marcela Pámanes conversamos entonces y agradecemos a Pablo Montes su presencia con nosotros. Gracias, Pablo. Esta es una buena noticia porque todo lo que tenga que ver con acotar la corrupción siempre será buena noticia. Hola, Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, completamente de acuerdo. La presentación que hicimos la semana pasada en Chihuahua justo tiene como objetivo brindar y dar herramientas al gobierno y a la sociedad civil para que podamos acotar y detectar mejor la corrupción. Ajá. ¿Cómo funcionará? Porque, bueno, este es un desarrollo que tiene que ver de la mano con la tecnología, ¿no? ¿Cómo va a funcionar, Pablo, y de qué manera nos vamos a dar cuenta los riesgos que hay, por ejemplo, en la compra o en la contratación de empresas que hubieran estado relacionadas con temas de corrupción o que haya un riesgo que se presente, se manifieste? Pues mira, Mapeando la Corrupción es una plataforma digital y el objetivo es ayudar a detectar corrupción, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Nosotros partimos de un supuesto muy importante, que la información de los procesos de compra pública, lo que viene en el papelito del contrato, en el acta de apertura, en el fallo, desde la convocatoria también, tiene información muy valiosa que nos puede ayudar a detectar riesgos de corrupción. ¿Qué pasa? Sobre todo a nivel estatal y municipal, esta información valiosa suele ser olvidada y desaprovechada, se queda en un archivo muerto y nunca es aprovechada para hacer cruces de información que nos permitan detectar riesgos de corrupción. La plataforma simplemente hace eso, que cualquier gobierno u organismo de sociedad civil organizada que esté interesado en aplicar la plataforma, sube información de las compras públicas y con eso la plataforma le arroja distintos riesgos de corrupción. Uh-huh. Entonces, la invitación es a que más gobiernos y más organizaciones se sumen, ya que hasta ahorita hemos tenido muy buen éxito y buenas colaboraciones en Chihuahua, pero la intención es expandirlo al resto del país. Ajá. ¿Cuáles son los riesgos de corrupción, Pablo? Los riesgos que detecta la plataforma son de 7 prácticas en específico. Por ejemplo, el favoritismo, ¿no? Todos vemos que cuando entra un gobierno nuevo, entran empresas nuevas. También logramos detectar concurso dirigido. Esto es cuando la licitación ya viene amañada y viene hecha la medida para un posible proveedor. Detectamos también contratos fraccionados, que es cuando el gobierno, en lugar de hacer licitaciones públicas grandes, va a fraccionar contratos en adjudicaciones directas chiquitas cuando pasaste del límite y entonces podrá hacer. Detectamos colusión, sobrecostos, empresas fantasmas, digamos, es una gran variedad de prácticas de corrupción en donde la plataforma, al cruzar información de nombres, montos y fechas, puede calcular el riesgo de que estén sucediendo. Y esto lo que hace es ayudar al gobierno a dirigir las auditorías y las investigaciones a aquellos procesos que parezcan más riesgosos. Ajá. Generalmente las investigaciones son las investigaciones periodísticas o quienes están trabajando en organismos de la sociedad civil o algunos estudiantes los que luego se interesan por las plataformas de transparencia y demás. Yo lo que te quiero preguntar es si algún ciudadano tuviera sospecha, inclusive hablo, por ejemplo, del ramo de la construcción, que nosotros hemos recibido luego alguna información sobre cómo se favorece a ciertas empresas. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona que sospecha que hubo favoritismo o que el concurso estuvo dirigido? ¿Cuál es el procedimiento que hay que hacer? Tendré que buscarnos a través de nuestra página de internet www.inco.org.mx o a través de nuestras redes sociales, @IncoMX en Twitter, y establecer una colaboración con nosotros, porque algo que es importante es que la mayoría de estas mediciones se hacen acumulando varias compras. Entonces, si tenemos la sospecha de un caso, se puede analizar el caso en concreto, por supuesto, pero la plataforma está pensada en analizar todo el universo de las compras para entonces detectar también redes y patrones de comportamientos. ¿Por qué?
porque si se dirige una licitación, lo más probable es que se haga no una vez, sino varias veces. Así funcionan las redes de corrupción. Y al tener la información de todas las compras, es posible detectar estas redes. Por eso las colaboraciones generalmente son directamente con gobierno o con organizaciones de ciudadanos organizados, ya que uno a uno el caso sí puede ser más difícil poder hacer la conexión a la red. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Saluda Manuel Cerrato. Estas prácticas de riesgos de corrupción a veces, por ejemplo, en una obra pública o en la concesión de algún servicio, pues vemos que se juntan varias, ¿no? Por ejemplo, en una obra pública puede haber también un concurso dirigido, puede haber favoritismo, puede haber sobrecostos también de esas obras públicas. En este momento ustedes tienen registrado Chihuahua y Nuevo León. ¿De qué depende que vayan incorporando más entidades o está una convocatoria abierta para que de otros estados se vayan sumando a tener información en esta plataforma? Es una convocatoria completamente abierta y la razón por la que ahorita tenemos información de Chihuahua y Nuevo León fue porque fue colaborando con los gobiernos estatales de estos estados. Fue como se hicieron las pruebas para desarrollar esta plataforma. Ya una vez ya que se probó la plataforma, que estuvo funcional, en Chihuahua se abrieron espacios con municipios, que es muy importante. Los municipios también puedan entrar a matar la corrupción y trabajamos con la Sindicatura del Municipio de Chihuahua y con Plan Estratégico de Juárez, una organización de la sociedad civil en Ciudad Juárez. Entonces, la herramienta ya está lista y la convocatoria que estamos haciendo es a cualquier colectivo, digamos, o cualquier gobierno en el país que quieran entrar, que quieran entrar y analizar sus compras públicas, entonces nos contacte para poder establecer la colaboración y ayudar a detectar mejor los riesgos de corrupción. Sí, es importante, por supuesto, que esto se mapee, es una plataforma sumamente útil y justamente en la experiencia que ha habido, en las dificultades que hay luego de obtener información sobre algunos proyectos y algunas compras, ¿qué es lo que se percibe que pudiera ser más frecuente, Pablo? ¿Los contratos fraccionados, la colusión, las empresas fantasma? Es decir, seguramente la realidad de cada estado o incluso de cada municipio lo hará variar. Pero en términos generales, ¿qué es lo que puede ser más común? Sí, cambia muchísimo de estado a estado, municipio a municipio. Lo que sí ha sido una constante es encontrar favoritismo, digamos, estas empresas, que las empresas ganan contratos en función del gobierno en turno. No, si las empresas ganaran contratos por ser exitosas, y por supuesto que las hay, esperaríamos que sus ganancias se mantuvieran constantes sin importar quién está en la administración en turno. Lo que vemos es que varía, ¿no? Una empresa que ganaba mucho con cierta administración apenas se va, deja de ganar. Y esto, por supuesto, eleva la sospecha, eleva el riesgo y amerita una investigación. Muy bien. En el caso, por ejemplo, Pablo, de los ayuntamientos de Chihuahua, de Nuevo León, ¿qué tanta resistencia han encontrado a la hora de mapear todas estas situaciones con respecto a la autoridad estatal? Porque luego a lo mejor puede haber, en el caso de Chihuahua, que algunos municipios sean gobernados por partidos opositores al PAN. En el caso de Nuevo León, pues sabemos que tiene un gobierno del Estado independiente con el Bronco. Pero luego, ¿qué tanta resistencia se encuentra por ciertas discrepancias que puede haber entre ambos niveles de gobierno? Hasta el momento en Chihuahua hemos sido muy afortunados porque el gobierno estatal fue quien impulsó la creación y apoyó la creación de la herramienta. Y en el lado municipal, con la sindicatura de Chihuahua ha habido una muy buena relación. Ahora, sí hemos encontrado, cuando hemos intentado expandir la herramienta a otros estados, hemos encontrado resistencia en gobiernos que no quieren aplicar oficialmente la plataforma. Y algo que es muy importante es que la información con la que se alimenta la plataforma está contenida en documentos completamente públicos, que pueden ser accedidos ya sea por los portales de transparencia o mediante solicitudes de información. Entonces, aún si hubiera resistencias de gobierno, se pudiera generar y se podría generar operacional la plataforma en el Estado. Pablo, pareciera que el tema de la corrupción y el combate a la corrupción
ha sido tomado exclusivamente por el gobierno federal, ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Hace cuánto que se viene trabajando en el tema de la corrupción por parte de los organismos de la sociedad civil tan desprestigiados en este momento por el mismo presidente? Pues mira, en sociedad civil ha sido el tema de contra corrupción ha sido un tema, digamos, desde la democratización de México, ¿no? De los años 2000, pero tuvo su impulso más fuerte a partir de los escándalos de corrupción de Enrique Peña Nieto, a partir de 2014 con la Casa Blanca. Entonces, es un tema que ya hemos tratado mucho tiempo desde sociedad civil, pero es un tema que también es muy importante decirlo, va más allá del discurso y va más allá del caso aislado. Entonces, tristemente, el gobierno federal se ha mantenido con un discurso muy abierto en contra de la corrupción, pero al momento de analizar las políticas, al momento de analizar cómo manejan casos cercanos al gobierno, vemos que sigue habiendo un trato desigual y sigue habiendo una decisión discrecional de a quién se investiga y a quién no. Y es algo que sufrimos en los gobiernos anteriores y que lamentablemente se está repitiendo en Ajá. ¿Estamos condenados a ser corruptos como país? No, hay muchos ejemplos internacionales de países que han logrado dar la vuelta, aunque es importante mencionar algo. Primero, no tenemos un chip, un cromosoma donde el ADN de los mexicanos no está la corrupción, pero sí hay corrupción en todos los gobiernos del mundo. Y es algo que tenemos que afrontar y entonces es algo que tenemos que controlar. Y en la medida en la que establezcamos políticas públicas que acepten que todos los gobiernos van a ser corruptos y entonces tenemos que detectar y sancionar esta investigación, vamos a poder tener mejores resultados. Ajá. ¿Por dónde se rompe el círculo vicioso? Hay varias maneras de romperlo. El uso de tecnología es muy importante justo para la detección, pero también es importante acabar con el problema de la impunidad, en donde ya sea por incapacidad o por complicidad muchas veces las autoridades, incluso teniendo varios elementos para sancionar, no conforman bien el expediente, no judicializan bien el caso y entonces vemos que los casos de corrupción no son sancionados. Si no hay una sanción para el corrupto, entonces los incentivos siguen siendo altos para ir y hacer esquemas de corrupción. Yo creo que el acabar con la impunidad es un tema fundamental para que podamos transitar y avanzar como país. Pablo Montes, te saludo Arturo González, buenos días. Buenos días, Arturo. Luego se presta mucho el tema de la corrupción para el manoseo político, principalmente político electoral. Lo estamos viendo actualmente con el actual gobierno, utilizando la investigación o una posible investigación contra los expresidentes con fines evidentemente políticos, ¿no? Y luego se incurre mucho en el populismo penal de decir vamos a aumentar las penas contra los corruptos, vamos a establecer mecanismos blindados contra la corrupción, y luego se manosea mucho y se retuerce mucho todo este aparato y al final vemos que no existe un resultado claro de combate y bueno, tú ahorita lo apuntas, el tema de combatir la impunidad. ¿Qué se tiene que hacer, Pablo? Desde la trinchera de la sociedad civil, como tú observas la situación, ¿qué se tiene que hacer para que haya resultados en materia de combate a la corrupción que vemos que no se dan en sustancia y cada sexenio, cada trienio, cuatrienio, dependiendo sea el caso, se repiten los escándalos de corrupción, la historia de los últimos 20 años por lo menos? Yo creo que lo importante es diferenciar el discurso de la evidencia y que las decisiones de política pública sean basadas en evidencia. Entonces, y estoy de acuerdo contigo, se politiza muchísimo el discurso anticorrupción, pero si seguimos viendo que los casos cercanos al gobierno siguen sin ser investigados de manera frontal, que siga habiendo un algo protector hacia ciertas personas dentro del gobierno, que es lo que teníamos en las administraciones pasadas, entonces es difícil creer que ha habido un cambio. O si por el contrario tenemos gobiernos que destinan la mayoría de los recursos de compras públicas a adjudicaciones directas, pues tenemos gobiernos que no están entendiendo que estos procesos discrecionales aumentan el riesgo de corrupción. Entonces son este tipo de discusiones las que tenemos que tener al momento de
conformar políticas anticorrupción. No si alguien es honesto o deshonesto, no si se necesita una consulta o no para enjuiciar a alguien, simplemente entender cuáles son los fallas, cuáles son los procesos que no están funcionando. Y en este caso, por ejemplo, el populismo penal es algo muy evidente, ¿no? Porque por más de que aumentes las penas que pudiera haber para la corrupción, si no estás detectando y no estás sancionando, nunca se van a aplicar estas penas. Y muchas veces es mejor tener una certeza de castigo, aunque sea 1 o 2 años, puedes incentivar más la corrupción, que tener 100 años en la cárcel cuando sabes que nunca te van a atrapar. Claro. Claro, por cierto, ¿dónde quedó el caso de Emilio Lozoya? Pero bueno, uno de muchos. Mapeando la corrupción, muchísimas gracias, Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO, por estar con nosotros y por darnos esta buena nueva. Ojalá y muchos otros gobiernos, además de los que ya se han sumado, se adhieran y de esta manera pues se conforme este bloque anticorrupción en los que tendríamos que ser copartícipes todos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio en el. Gracias, muchísimas gracias. 8 de la mañana con 27 minutos. Agradecemos a todos que estén con nosotros. Y pues sigue ahí la pregunta. Es que nos dicen, siento que el doctor Carrillo no terminó de contestarnos en función de la procedencia de la vacuna de la influenza. ¿Dónde la compra el gobierno mexicano? ¿De dónde procede la vacuna? Pues faltaría el nombre, la farmacéutica, pero según el procedimiento que año con año se hace, bueno, es a partir de la reunión que tiene la Organización Mundial de la Salud para revisar cuáles son los virus más comunes de influenza en la última temporada y prever cuáles pudieran ser los mayoritarios en la temporada siguiente, es que se hace la orden a las farmacéuticas internacionales que trabajan ya en la vacuna, y es a estas farmacéuticas a las que los gobiernos les compran las vacunas para repartirlas y distribuirlas en cada país. Faltaría ver a qué laboratorio, a qué farmacéutica se le compra, pero bueno, son las farmacéuticas con las que normalmente se trabaja a nivel internacional y que, bueno, reciben esta orden, digámoslo así, esta solicitud de la Organización Mundial de la Salud para fabricar la vacuna, ¿no? Me parecieron pocas las vacunas que nos dijo el doctor Carrillo que iban a llegar. Esperan más de 50,000 vacunados en un entorno de una jurisdicción muy amplia. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está y la verdad de las cosas es que lo que menos queremos es que haya complicaciones y que se traslape el COVID, la influenza con el dengue inclusive. Por cierto, el dato que se está dando por parte de la Organización Mundial de la Salud, escuchen, amigos radioescuchas, es importantísimo esto para la audiencia. 10% de la población mundial ha sido infectada con SARS-CoV-2, provocando el COVID-19, según la información de la Organización Mundial de la Salud. Esto es alrededor de 760 millones de personas en todo el mundo. Bueno, vamos a la pausa. Por acá tengo otro dato, se los compartimos cuando regresemos de la pausa.